jugador, de Fiódor Dostoyevski. Capítulo 1. Al cabo de 2 semanas de ausencia, estaba yo de vuelta, con la persuasión de que mis amigos, que llevaban ya 2 días en Ruletemburgo, esperarían impacientes mi llegada. Me engañé. El general, que ofrecía el aspecto de quien se halla en la mejor bonanza, me habló con displicencia, como avergonzado de prestar atención a mi persona, y me remitió a su hermana, María Filipovna, que estaba atareadísima. Apenas me dirigió la palabra. Pero cogió el dinero, lo contó y atendió mis informes. Esperaban a Metzentsov, el francesito, y a cierto inglés, y, como siempre que tenían dinero, habían organizado una comilona al estilo ruso. Paulina Alexandrovna me preguntó al verme el motivo de mi tardanza, y se alejó sin aguardar respuesta. Claro que lo hizo de intento, rehuyendo una explicación que se imponía entre los dos, al punto a que habían llegado las cosas. Me destinaron una reducida habitación del 4º piso del hotel, donde se me conocía como parte del séquito del general. Lo hallé todo dispuesto para causar una impresión deslumbradora en la gente. Todos, sin excepción, consideraban al general un opulento grande de Rusia. Antes de la comida, me encargó éste, entre otras cosas, que cambiase 2 billetes de banco de 1000 francos cada uno, y yo pedí el cambio en el despacho del hotel. Ya se nos tendría por millonarios durante una semana, al menos. Deseaba llevar a Nisha y a Nadia a dar un paseo, pero en la escalera me llamaron de parte del general, a quien se le había ocurrido la peregrina idea de inquirir a dónde los llevaba. Incapaz de mirarme cara a cara, aunque hubiese sido uno de sus mayores goces, cada vez que yo fijaba mis ojos en los suyos con algún intento irrespetuoso, parecía turbarse. En un lenguaje ampuloso, atropellando las frases para arrojármelas luego en montón, me dio a entender que debía pasear a los chicos por el parque, alejándolos cuanto fuese posible del casino. Por fin perdió los estribos y añadió mordaz: «Porque aún los llevaría usted a la sala de juego. Perdóneme, pero es usted tan irreflexivo que hasta le creo capaz de jugar. Y en todo caso, aunque yo no soy su tutor, ni ganas, me considero con bastante derecho a exigirle que no me comprometa, por así decirlo». «Pero si no tengo dinero, mal puedo perderlo», dije yo con calma. «Lo tendrá usted enseguida», barbotó el general, enrojeciendo un poco. Abrió un cajón de la mesa, examinó un libro de cuentas y vio que me debía 120 rublos. «¿Cómo lo arreglaremos?», dijo. «Hemos de cambiarlo en táleros. Bueno, tome usted 100 táleros y descuide, que no perderá el resto». Cogí el dinero sin chistar. «Le ruego que no se ofenda por lo que acabo de decirle. ¿Es usted tan quisquilloso? Si le hago una advertencia, es, por así decirlo, a modo de consejo. Y desde luego me asiste cierto derecho para...». Cuando regresaba con los niños, antes de comer, me encontré con una verdadera cabalgata que venía de visitar unas ruinas, 2 coches lujosos y caballos magníficos. Mademoiselle Blanche, María Filipovna y Paulina ocupaban uno de los carruajes. El francés, el inglés y nuestro general iban montados a caballo. Todos se paraban a contemplarlos, pero aquella fama de grandeza que les creaba el afán de ostentación no podía librar al general de pasar un mal rato. Según mis cálculos, con los 4000 francos que yo les traje y los ahorros que hubiesen logrado, ascendería su fortuna a 7 u 8000 francos, cosa insignificante para Mademoiselle Blanche. Esta señorita posa en el hotel con su madre. El francés también se aloja no sé en qué habitación. El lacayo lo llama Monsieur le Comte. A la madre de Mademoiselle Blanche se la llama Madame la Comtesse. Sabe Dios si son conde y condesa. Lo que yo sabía de cierto es que Monsieur le Comte no me reconocería cuando nos sentásemos a la mesa.
Por descontado, daba que al general no se le ocurriría presentarnos ni decir una palabra aludiéndome. Y Monsieur le Comte, que había estado en Rusia, sabía que un uchitel, ayo o profesor, pasa inadvertido, aunque me conocía muy bien. He de confesar que me presenté a la mesa sin ser invitado. Tengo por cosa cierta que el general me hubiera hecho sentar a la table de l'hôte si no se le hubiese olvidado dar las oportunas órdenes, pero como aparecí espontáneamente, el hombre se me quedó mirando con asombro. María Filipovna me hizo puesto con suma diligencia y amabilidad, y mi encuentro con Mr. Astley salvó la situación y me proporcionó las ventajas de un convidado. Conocí por primera vez a este admirable inglés en un tren de Prusia, donde viajaba sentado frente a mí. Me lo tropecé de nuevo al pasar por Francia y luego en Suiza, 2 veces en 15 días. Y ahora, inesperadamente, me lo encontraba en Ruletenburgo. En mi vida he visto hombre más tímido. Lo es hasta la necedad. Y él mismo está de ello convencido, pues nada tiene de necio y sí mucho de noble y delicado. En nuestro primer encuentro entablamos conversación y me contó de su viaje al Cabo Norte aquel verano y de sus anhelos de visitar la exposición de Nizhny Novgorod. Ignoro cómo entró en relaciones con el general, aunque sospecho que está desesperadamente enamorado de Paulina, porque al entrar ésta se encendió su cara de arrebol. Mostróse muy contento de sentarse a mi lado y me trató como a su mejor amigo. Durante la comida, el francés no cesaba de darse humos y de mirarnos a todos desde las alturas de su majestad como a seres inferiores. Como en Moscú no hacía sino hinchar pompas de jabón. Hablaba por los codos de la hacienda y política rusas. El general se aventuraba de vez en cuando a corregirle, pero muy discretamente, y sólo cuando no veía peligro de comprometer gran cosa su dignidad. Yo estaba de un humor de perros. A mitad de la comida ya me había repetido la pregunta de siempre. ¿Por qué estaré aguantando a este general y no lo habré plantado hace tiempo? Y con frecuencia dirigía mi vista hacia Paulina Alexandrovna, que ni se fijaba en mí. Esto acabó por encenderme la sangre en un repentino propósito de ser grosero. Empecé por meterme en la conversación, hablando en voz recia, a propósito de cualquier futileza. Mi objeto principal era insultar al francés. Me encaré, pues, con el general, y a gritos y sin pararme en barras le interrumpí, observando que este verano se hacía del todo imposible para un ruso comer en la table de l'hôte. El general me dirigió una mirada atónita. Un hombre de respeto, proseguí, se atrae las burlas e incita al ultraje con su dignidad. En París, en la región del Rin y hasta en Suiza, son tantos los polacos y los franceses que simpatizan con ellos que a un ruso ni se le ofrece ocasión para abrir la boca. Dije esto en francés. El general me miraba con espanto. Ignoro si lo enojaba o simplemente le pasmaba mi desatino. Parece que le hayan dado a usted una lección, dijo el francés, displicente y despectivo. En París reñí con un polaco, le contesté, y luego con un oficial francés que se puso de parte del polaco. Solo tuve el apoyo de algunos franceses cuando les conté cómo quise escupir en el café de Monseñor. ¿Escupir? Preguntó el general, manteniendo su digno continente en la perplejidad y pasmo de su mirada. El francés me celaba con desconfianza. Eso mismo, respondí. Convencido de que era imprescindible una breve visita a Roma para arreglar nuestro negocio, fui a las oficinas de la Nunciatura a que me visaran el pasaporte. Allí me encontré con un curita de unos 50 años, menudo, seco, de mirada glacial, que después de escucharme con fría cortesía, me rogó que aguardase un poco. Aunque tenía mucha prisa, me senté a esperar, y cogiendo l'Opinion Nationale, empecé a leer un artículo en que se atacaba desconsideradamente a Rusia. Al poco rato oí que alguien en la estancia contigua pedía ser recibido por Monseñor, y vi que el curita se encorvaba ante la visita. Le recordé mi solicitud, y con más frialdad que antes me rogó aguardar.
Poco después se presentó otra persona, un extranjero que iba por asuntos oficiales, un austríaco. Se le escuchó y se le guió inmediatamente arriba. Me sentí humillado, despreciado. Me levanté y, acercándome al cura, le dije en tono resuelto que, pues monseñor estaba recibiendo, podría despacharme. El cura dio un paso atrás para mostrarse más sorprendido. Le parecía increíble que un pobre ruso osara parangonarse con las visitas de monseñor, y, como regocijado por la ocasión que se le ofrecía de insultarme, me miró de arriba a abajo y profirió en tono de la mayor insolencia: «¿Pero usted cree que monseñor ha de dejar el café para atenderle?». A lo que yo repliqué, gritando más que él: «Sepa usted que estoy dispuesto a escupir en el café de monseñor. Si usted no arregla inmediatamente mi pasaporte, iré yo mismo». «¿Cómo? ¿Estando el cardenal con él?», gritó el cura retrocediendo y abriendo los brazos en cruz para cerrarme el paso. Le repliqué que yo era un hereje y un bárbaro, que «je suis hérétique et barbare», y que me tenían sin cuidado todos los arzobispos, cardenales, monseñores y demás grandezas, demostrándole que estaba dispuesto a no ceder. Al curita se le anubló el semblante en una expresión odiosa. Cogió el pasaporte y se lo llevó. Un momento después me lo entregaba avisado. «Aquí lo tengo, si quieren verlo». Saqué el pasaporte y mostré el sello romano. «Bueno, debo advertir», comenzó el general. «Lo que le salvó a usted fue su declaración de herejía y de barbarie», interrumpió el francés sonriendo. «Cela n'était pas si bête». Yo no quiero amoldarme a la conducta de mis compatriotas en el extranjero, que se están quietos, sin osar desplegar los labios y prestos a negar su naturaleza. En París, todos los huéspedes del hotel me trataron con más consideración desde que supieron mi agarrada con el cura. El grueso polaco, mi mayor enemigo en la table de l'hôte, quedó arrinconado. Los franceses no se dieron por ofendidos cuando les dije que conocí 2 años antes a un hombre a quien en 1812 un francés chasseur hirió por el capricho de disparar el arma. Aquel hombre era entonces un muchacho de 10 años y pertenecía a una familia que no había podido salir de Moscú. «Eso es imposible», prorrumpió el francés. «Un soldado de Francia jamás dispararía contra un niño». «Pues eso sucedió», contesté. «Así me lo contó un capitán de la reserva, digno de todo crédito, y yo mismo vi en su mejilla la cicatriz de aquel balazo». El francés se puso a perorar con gran rapidez y ardimiento, escuchado por el general con resignación. Pero yo le recomendé ciertos pasajes de las notas del general Perovskí, prisionero de los franceses en 1812. Por fin, María Filipovna procuró torcer el curso de la conversación hablando de otras cosas. El general me expresó su enojo por la escaramuza que había provocado, pero creo que a Mr. Astley le complacieron enormemente mis arremetidas contra el francés, porque al levantarnos de la mesa me convidó a un vaso de vino. Por la tarde, aprovechando el paseo en torno al casino, pude hablar durante un cuarto de hora con Paulina Alexandrovna. Esta se sentó en un banco, junto a la fuente, desde donde podía vigilar a Nadenka, que jugaba con un grupo de gente menuda. Yo dejé triscar a Nisha, y así nos hallamos los dos solos. Empezamos hablando de negocios. Paulina se enfureció al ver que sólo le entregaba 600 guldens, moneda austriaca. Confiaba que le traería de París lo menos 2000 guldens por el empeño de sus brillantes. «He de proporcionarme dinero», dijo, «cueste lo que cueste. De lo contrario, estoy perdida». Le pregunté qué había sucedido durante mi ausencia. «Nada. Solo 2 veces hemos recibido noticias de Petersburgo. La primera, que la abuela estaba muy mal, y luego, a los 2 días, que al parecer se estaba muriendo. Nos lo comunicaba Timofei Petrovich, que es digno de todo crédito. Cada día esperamos el desenlace». «Así, todos estarán a la expectativa». «Claro que todos, y siempre. Hace 6 meses no vivimos pendientes de otra cosa». «¿Y usted también espera?», le pregunté. «Le diré. Yo no soy de la familia, sino hijastra del general, pero estoy segura que ella me recordará en su testamento». «Creo que le tocará a usted bastante», le dije, convencido.
Sí, me quería mucho. Pero, ¿por qué cree usted eso? Dígame, le contesté preguntando, ¿no está el Marquis en nuestro secreto? ¿Y qué interés tiene usted en ello? Me contestó Paulina, fría y severa. Supongo que el general le debe dinero. Es usted muy fino en sus suposiciones. ¿Y cree usted que le hubiese dejado dinero sin saber nada de la abuela? ¡Qué amistad tan estrecha y esperanzada! Tiene razón. Como se entere que me corresponde algo de la herencia, se pondrá a cortejarme. ¿Qué se pondrá entonces? Creo que ya hace tiempo la corteja. Demasiado le consta a usted que no, rechazó indignada, y tras breve silencio me pidió. ¿De dónde conoce usted a ese inglés? Ya me esperaba esa pregunta. Y le conté mi primer encuentro con Mr. Astley en el tren. Es tímido y propenso a enamorarse, y no podía menos que prendarse de usted. Sí, está enamorado de mí. Ah, y le participo que es 10 veces más rico que el francés. Pero, ¿acaso puede asegurarse que el francés tenga nada? ¿No ofrece duda a su fortuna? No, posee no sé qué castillo. El general nos lo ha dado como cierto. ¿Está ya satisfecho? Yo de usted me casaría con el inglés. ¿Por qué? Inquirió Paulina. El francés es más apuesto, pero un indecente. El inglés, además de persona honrada, es 10 veces más rico. Le espeté. Sí, pero el otro, el francés, a más de inteligente, es marquís, me replicó ella de la manera más natural. ¿Pero es verdad? Pregunté. La pura verdad. A Paulina le molestaban mis preguntas, y comprendiendo por el tono de sus réplicas que se esforzaba en irritarme, quise imitarla. Me divierte verlo enojado. Bien merecido se lo tiene por permitirse preguntas tan inoportunas y tan gratuitas suposiciones. Me considero con el derecho de dirigirla cuantas se me antojen, le repliqué con calma, por cuanto estoy dispuesto a pagarlas a cualquier precio que usted fije, y ahora sin dar ningún valor a mi vida. Paulina rió. No hace mucho me dijo usted en Schlagenberg que estaba dispuesto a arrojarse de cabeza al precipicio desde una altura de 1000 pies a una palabra mía. Un día diré esa palabra solo por ver cómo paga usted sus deudas, y crea que no me olvidaré. Me es odioso precisamente por haberle consentido esas libertades, y aún más odioso ahora que le necesito. Pero mientras lo necesite, tendrá usted mis atenciones. Se levantó irritada. De algún tiempo acá, siempre ponía fin a nuestra conversación en un estado de sincero enfurecimiento. Permita que le pregunte por Mademoiselle Blanche, le dije, porque no me resolvía dejarla marchar sin más explicación. Ya lo sabe usted todo. Desde entonces nada más ha ocurrido. Mademoiselle Blanche será sin duda Madame la Générale. Es decir, si se confirma el rumor de la muerte de la abuela. Porque Mademoiselle Blanche y su madre y el marqués, su primo, en segundo grado, saben perfectamente que estamos arruinados. Y el general está perdido por ella. No es eso lo que por ahora me interesa. Ponga atención en lo que le digo. Aquí tiene 700 florines. Vaya a jugar y gane la ruleta cuanto pueda. Necesito dinero. Salga de donde salga. Y sin decir más, llamó a Nadenka y fue a reunirse en el casino con la familia. Yo volví por el primer sendero a la izquierda, pensativo e intrigado. La orden de jugar a la ruleta me sentó como un trompazo en mitad de la nuca. Qué cosa más rara, que teniendo 1000 cosas en que pensar, me hallase enteramente absorto en el análisis de la naturaleza de mis sentimientos hacia Paulina. Durante mis 15 días de ausencia, había vivido más sosegado que el día de mi regreso, a pesar de las crisis de melancolía que me acometieron durante el viaje y de la loca impaciencia que me consumía. Hasta la soñé varias veces. Un día, en Suiza me desperté hablando a gritos con Paulina para regocijo de mis compañeros de coche. Y todavía me pregunto lo mismo. ¿La amo? Y aún no puedo contestarme. Mejor dicho, ya me he contestado por 100ª vez que la odio. Sí, me es odiosa. Hay momentos en que daría mi vida por estrangularla.
siempre que acaban nuestras conversaciones. Juro que empuñaría con placer un cuchillo si en esos momentos pudiera hundírselo en el pecho. Pero también juro por lo más sagrado que si en el famoso Picacho del Schlagenberg me hubiera dicho de veras «arrójate», me hubiera tirado de cabeza con el mayor placer. Lo sé. De una u otra manera ha de acabar esto. Ella lo comprende admirablemente, y la idea de que yo sé de manera positiva y clara cuán lejos está de mi alcance, cuán enteramente imposibles son de toda realización mis locos desvaríos, la llena, convencido estoy de lo que digo, de extraordinario gozo. ¿Cómo si no, siendo tan cauta e inteligente, hubiera llegado conmigo a tal intimidad y a tal franqueza? Hasta ahora me ha tratado como aquella emperatriz de tiempos antiguos a su esclavo, a quien no le importaba desnudarse porque no veía en él a un hombre. Tenía, no obstante, el encargo de ganar dinero a la ruleta, pero no tiempo para considerar por qué debía yo jugar, por qué tanta prisa, y qué designios se incubaban en aquel cerebro tan dado al cálculo. Desde luego, era evidente que en aquellas 2 semanas habían pasado cosas de que yo no tenía la menor idea. Debía descubrirlo todo, enterarme a fondo, lo más pronto posible. Pero entonces no había tiempo. Lo primero era la ruleta. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Confieso que me disgustaba el encargo. Estaba decidido a jugar, mas no por cuenta de otro, y como aquello desbarataba mis planes, entré en la sala de mal humor. Todo lo de allí me desagradó a primera vista. Me crispa los nervios la adulación que inspira a la prensa mundial, y especialmente a la de Rusia, que sale casi todas las primaveras con extensos informes sobre la magnificencia extraordinaria y el lujo que rebulle en los salones de juego de las regiones del Rin, y sobre los montones de oro que se ven en las mesas. Y los periodistas nada cobran por sus artículos, nacidos de un servilismo desinteresado. No hallé tal magnificencia en aquellas despreciables salas, y no sólo no se apilaba el oro sobre las mesas, sino que apenas se le veía. Sin duda, en el transcurso del año se dejará caer por allí algún excéntrico, que lo mismo puede ser un inglés que un asiático, acaso un turco, como sucedió aquel verano, y perderá o ganará inmensas sumas. Pero todos los demás juegan cantidades pequeñas y de ordinario hay muy poco dinero en las mesas. Al verme en la sala de juego por primera vez en la vida, no pude decidirme a jugar sino después de mucho recapacitarlo. Además, había apreturas. Creo que de estar solo, pronto me hubiese marchado sin probar fortuna. Confieso que el corazón me latía con violencia y me abandonaba la serenidad. Me había hecho a la idea, durante mucho tiempo, de que no saldría de Ruletemburgo como había llegado. De que un cambio radical y fundamental se operaría en mi destino. Así había de ser y así sería. Por ridículas que parezcan mis grandes esperanzas en la ruleta, aún considero más ridícula la opinión, generalmente aceptada, de que sea estúpido y absurdo esperar nada del juego. ¿Por qué el juego ha de ser peor que muchas otras maneras de hacer dinero? El comercio, por ejemplo. Cierto que solo gana el 1% de los jugadores, pero ¿qué importa? En todo caso, determiné estar muy sobre mí y no precipitarme aquella tarde. Si algo había de suceder, que fuese por casualidad y de escasa importancia. Mis apuestas irían de acuerdo con esta idea. Además, debía estudiar el juego, pues, no obstante las 1000 descripciones de la ruleta que había leído atropelladamente, ignoraba por completo su modo de funcionar. Al principio me produjo aquello una impresión de vileza, de algo moralmente horrendo y repugnante. Y no hablo de la codicia y ansiedad de aquellos rostros que, a docenas, a centenares, se arracimaban sobre la mesa de juego.
porque ninguna repugnancia me inspira el anhelo de ganar cuanto más y más pronto mejor, y siempre he tenido por estúpida la respuesta del gordo y afortunado moralista que replica a quien se excusa por haber jugado pequeñas puestas. Tanto peor, porque eso es una ambición mezquina. Como si la ambición no fuese la misma, tanto si se trata de pequeñas como de grandes cantidades. Todo es relativo. Lo despreciable para Rothschild es de inmensa importancia para mí. Y en cuanto a lucros y ganancias, la gente, así en la ruleta como en cualquier negocio, solo procuran ganarse o exprimirse cuanto pueden mutuamente. Que las ventajas o los lucros sean o dejen de ser algo indecoroso, ya es otra cosa que no intento dilucidar aquí. Poseído de un intenso deseo de ganar, yo mismo sentía al entrar en la sala esa codicia, tan inmunda como queráis, de la manera más natural y oportuna. Cuánto más agradable resulta a la gente cuando, dejándose de ceremonias y cumplidos, obra franca y abiertamente. Y, después de todo, ¿por qué se ha de engañar uno a sí mismo? Si el juego es la empresa más loca y temeraria. Lo que saltaba a la vista como feo en toda la gentuza apiñada en torno a la ruleta era precisamente el respeto, la solemnidad y hasta la reverencia que ponían en su empeño. Y es porque se establece una sutil distinción entre el juego considerado de mauvais genre y el permitido a la gente bien criada. Hay dos clases de timbas, la aristócrata y la plebeya e interesada, en la que toma parte gentuza de toda calaña. Cuán despreciable es tal distinción observada aquí con toda escrupulosidad. Un caballero puede apostar, por ejemplo, 5 o 10 luises, casi nunca más. Si es muy rico, puede arriesgar, no obstante, hasta 1000 francos, pero solo por amor al juego, por distracción, es decir, para ver las alternativas del azar. Pero debe guardarse de manifestar el menor interés por la ganancia. Si gana, puede reír fuerte, hacer una observación a un vecino y hasta doblar la apuesta, pero solo por curiosidad, por gusto de vigilar, de calcular la suerte, nunca por el plebeyo deseo de ganar. En fin, debe considerar todos los juegos, ruleta, trente et quarante, como un mero pasatiempo ideado para su diversión. Ni debe siquiera sospechar de la codiciosa ganancia y de los astutos escamoteos de que vive la banca. Observará las formas más correctas si imagina que todo jugador, que toda aquella gentuza que tiembla por una cantidad, son tan ricos y caballeros como él, y juegan solo por distracción y pasatiempo. Esta completa ignorancia de la realidad, esta inocente opinión de los allí reunidos, resultará en extremo aristocrática. Yo he visto a muchas mamás empujando hacia la mesa a sus hijas, ruborosas y elegantes señoritas de 15 y 16 años, ponerles en la mano una moneda de oro y enseñarles cómo habían de jugar. Ganando o perdiendo, las jóvenes sonreían invariablemente y se retiraban muy satisfechas. Nuestro general se acercó a la mesa con dignidad inquebrantable. Un adulón le arrimó una silla y el general se sentó sin mirarle. Con parsimoniosa majestad sacó una bolsa. Con la misma majestad tomó 300 francos en oro, los colocó al negro y ganó. En vez de recoger sus ganancias, las dejó sobre la mesa. Volvió a salir el negro. Tampoco recogió esta vez el fruto de su suerte. Y cuando la tercera vez salió el rojo, perdió en un instante 1200 francos. Se retiró sonriendo y salvó su dignidad. Estoy seguro que se consumía de rabia y que si la apuesta hubiera sido doble o triple, le hubiesen traicionado sus sentimientos, dejando mal parada su dignidad. Un francés, sin embargo, perdió 30.000 francos ante mis ojos con perfecta alegría y sin el menor asomo de emoción. Quien se las da de caballero no ha de mostrarse excitado aunque pierda toda su fortuna. Ha de tener el dinero tan por debajo de su dignidad que apenas le merezca atención.
Claro que sería timbre de la más alta alcurnia no parar mientes en el vil interés de la canalla que allí se aglomera. Pero a veces no resulta menos aristocrática la actitud contraria de mirar, estudiar y hasta quizá contemplar, tras unos impertinentes, al público, aunque siempre tomándolo al público y a su vil condición sólo como pretexto de distracción, y cuya presencia se permite para entretenimiento de los caballeros. Aunque se reciba algún empujón de la chusma que nos acorrala, no hemos por eso de perder el buen humor de meros espectadores en los que se refiera a cualquier demasía, puesto que jamás formaremos parte del público. Aun insistiendo en que mirar no es lo que más importa ni lo más propio de un caballero, ya que al fin, como espectáculo, no merece gran atención, a mí me pareció todo aquello muy digno de ser observado atentamente. No sólo porque había entrado a observar, sino porque ingenuamente me consideraba uno de la gentuza. En cuanto a mis ocultas convicciones, no entran en la presente disquisición. Ya basta por ahora. He hablado en descargo de mi conciencia, pero no puedo pasar por alto que, de poco tiempo a esta parte, siento profunda aversión a someter mis pensamientos y mis actos a una norma moral cualquiera. Me dejo guiar por algo muy diferente. La plebe juega por vil interés. Me inclino a creer que algunos ladrones de lo más ordinario prosperan en la mesa de juego. Los croupiers, que se sientan a los extremos, miran las apuestas y cuentan las ganancias. Tienen mucho que hacer. También ellos son gentuza, franceses en su mayor parte. Pero si yo vigilaba y observaba, no era con propósito de describir la ruleta. Me mantenía ojo a visor por mí mismo, para saber luego a qué atenerme. Advertí, por ejemplo, que nada era más fácil que alargar la mano y agarrar lo que otro había ganado. Surgiría una disputa, se armaría un zipizape y el robado tendría que hallar testigos y probar que era suya la apuesta. Al principio se me antojó aquello un rompecabezas indescifrable. Lo único a que atiné fue que se apostaba a los números, a pares o nones, y a los colores. Decidí arriesgar 100 florines de Paulina Alexandrovna. El pensar que no jugaba para mí pareció apartarme de mis cálculos. Me produjo un efecto desagradable y deseé acabar pronto. Di en creer que empezar jugando para Paulina era ahuyentar mi propia suerte. ¿Será posible acercarse a una mesa de juego sin quedar al momento contagiado de superstición? Empecé sacando 5 Federicos, 50 florines, y aposté a los pares. La rueda comenzó a dar vueltas y paró en el 15. Había perdido. Con muestras de disgusto puse otros 5 Federicos al color rojo, con el propósito de dar por terminado el asunto y largarme. Ganó el rojo. Dejé los 10 Federicos y de nuevo salió el rojo. Aún dejé todo el dinero en su puesto y volví a ganar. Al recibir 40 Federicos, distribuí 20 entre las 12 figuras intermedias sin idea de lo que pudiera resultar de aquello, y me devolvieron la postura triplicada. De 10 Federicos saqué en un momento 80. Me sobrecogió tan extraña emoción que, no pudiéndola aguantar, decidí marcharme, pero no sin antes haber jugado los 80 Federicos a los pares. Esta vez salió el 4. Me arrojaron una suma igual, y recogiendo los 160 Federicos, salí en busca de Paulina. Estaban paseando todos por el parque y no pude verla hasta después de cenar. Como no estaba con ellos el francés, el general se desahogó conmigo. Entre otras cosas, tuvo por conveniente advertirme que no deseaba verme en la mesa de juego, porque le parecía un compromiso para él si yo llegaba a perder demasiado. Aunque ganase usted una suma de importancia, me comprometería, añadió significativamente. Claro que no tengo derecho a regular sus actos, pero convendrá usted... Y dejó rota la idea, como solía. Yo repliqué secamente que no podía perder una suma considerable por más que jugase.
Al subir a mi cuarto, pude entregar a Paulina mis ganancias y le advertí que no jugaría más para ella. —¿Por qué no? —me preguntó estremecida. —Porque quiero jugar por mi cuenta y riesgo —contesté mirándola sorprendido—, y su dinero me lo estorba. —Entonces, ¿aún sigue usted convencido de que en la ruleta está su única esperanza de salvación? —repuso ella con ironía. Le contesté decididamente que sí, que podía ser absurda mi confianza con la suerte, pero que... bueno, que me dejasen en paz. Paulina Alexandrovna empezó a porfiar que debía ir con ella a medias en las ganancias de aquel día, y me daba 80 federicos de oro, aconsejándome que siguiera jugando en esas condiciones. Rechacé resueltamente su proposición, asegurándole que no jugaría para otra persona, no por mala voluntad, sino porque estaba seguro de perder. —Es que yo también —dijo pensativa—, por estúpido que parezca, tengo fundadas en la ruleta mis esperanzas. De modo que usted debe seguir jugando a partir conmigo, y no dudo que lo hará. Y se alejó sin querer atender a más razones. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. En todo el día de ayer me dijo una palabra de jugar, y hasta evitó conmigo toda conversación. Su conducta fue inalterable. La misma indiferencia absoluta al verme, agrandada quizá por una sombra de desprecio y enojo. Ni siquiera trata de disimular su aversión, lo he notado. Y con todo, tampoco trata de ocultarme que le soy necesario en cierta manera y que está dispuesta a solicitar mi ayuda en algún caso. Se ha establecido entre los dos una relación extraña que no acabo de comprender, y menos si pienso en el orgullo y altivez que con todos mantiene. Sabe, por ejemplo, que la amo locamente, y permite que le hable de mi pasión. Pero claro está que no puede demostrarme más desprecio que permitiéndome hablarle de mi pasión sin estorbos ni restricciones. En tan poco tiene mis sentimientos que no le importa un comino cuanto pueda hablar y sentir de ella. Mucho me ha dicho de sus propios asuntos, pero nunca fue conmigo enteramente franca. Lo peor es que pone un especial refinamiento en su desprecio. Al saberme enterado de alguna circunstancia de su vida o de algún asunto que le concierna, ella misma me pone en antecedentes, si entra en sus designios, valerse de mí como de un esclavo o mandadero. Mas no me dice nada que no necesite saber un criado a quien se da un encargo. Y si no estoy en el intríngulis y ve que sus penas y ansiedades me quitan la paz y el sosiego, no por eso trata de animarme, confiándoseme francamente como a un amigo. Aunque con frecuencia se sirve de mí para comisiones no solo molestas, sino peligrosas, que me hacen pensar en un propósito de llegar conmigo a la más honda intimidad. ¿Acaso vale la pena preocuparse de mis sentimientos, de las inquietudes y torturas que me causan sus ansiedades y fracasos, y que siento con más intensidad que ella misma? 3 semanas antes ya sabía su propósito de jugar a la ruleta, y hasta me había dicho que yo jugaría por ella, porque juzgaba indecoroso hacerlo por sí misma. Por el tono de sus palabras, comprendí entonces que estaba en grave aprieto y que no se dejaba llevar del simple deseo de dinero. ¿Qué vale el dinero en sí mismo para ella? Algún motivo escondía, alguna circunstancia que yo podría conjeturar, pero que no he podido explicarme. Claro que la humillante esclavitud a que estaba sometido me daba derecho a interrogarla grosera y llanamente. Viéndome reducido a cosa tan insignificante como un esclavo, mi tosca curiosidad no podía ofenderla. Pero es el caso que, permitiéndome cuantas preguntas se me antojasen, no se dignaba contestar y a veces ni darse por enterada. Tal era nuestra situación. Ayer se habló descosidamente de un telegrama expedido 4 días antes y dejado sin contestación. El general estaba visiblemente trastornado. Ya se comprenderá que se trataba de la abuela.
El francés también se mostraba preocupado. Después de comer tuvieron una larga y seria conversación en que el francés, en un tono altisonante y orgulloso, quiso humillarnos a todos con una frase. «Sentar un puerco a la mesa y pondrá en ella las patas». Hasta con Paulina estuvo inusitadamente grosero, sin que dejase de concurrir alegremente a todos los actos públicos. Desde hace tiempo conozco una circunstancia que lo ata al general. Tenían el proyecto de establecer entre los dos una fábrica en Rusia. No sé si está abandonado el proyecto o lo siguen discutiendo. Además, la casualidad me enteró, en parte, de un secreto de familia. El francés salvó el año pasado al general dándole 30.000 rublos para saldar un déficit hallado en la cuenta del Estado cuando resignó su cargo. El general está, pues, en sus garras. Pero el personaje principal en este asunto es Mademoiselle Blanche, acerca de la cual tengo la seguridad de no equivocarme. ¿Quién es Mademoiselle Blanche? Entre nosotros pasa por una distinguida francesa de inmensa fortuna y de una madre que la acompaña. Se sabe que pertenece a la parentela de nuestro marqués, pero en un grado lejano, una prima o algo así. Me han dicho que antes de irme a París, el francés y Madame Blanche gastaban entre sí más cumplidos. Estaban, si se me permite la expresión, en condiciones más delicadas, más refinadas. Ahora, su trato, su amistad, su parentesco han adquirido un carácter más familiar, casi ordinario. ¿Acaso les parezca tan pobre nuestra situación que no juzgan indispensable mantener la etiqueta y guardar las formas entre nosotros? Anteayer sorprendí a Mr. Astley mirando a Mademoiselle Blanche y a su madre, y me pareció que las conocía. Tengo para mí que también conoce al francés, pero es tan discreto, tan prudente y callado, que no hay miedo de que se ponga a lavar ropa sucia en público. De todos modos, el francés apenas le saluda ni le mira, prueba de que no le teme. Esto aún se comprende. Lo que ya no resulta tan comprensible es que Mademoiselle Blanche tampoco lo mire, y cuando, no recuerdo con qué motivo, deslizó el francés en el curso de la conversación que el mister era hombre de inmensa fortuna, era muy natural que Mademoiselle Blanche mirase desde entonces al inglés. El general, en fin, estaba inquieto. Ya se comprenderá la importancia de un telegrama anunciando la muerte de su tía. Por evidentes que fuesen las pruebas de que Paulina quería evitar toda conversación conmigo, mantuve un aire frío e indiferente, pensando que no tardaría en acudir a mí. Ayer y hoy he concentrado especialmente mi atención en Mademoiselle Blanche. Pobre general, está bien arreglado. Con la calamidad de su violenta pasión a los 55 años. Y pensar que es viudo, con hijos, arruinado, comido de deudas y, por si fuera esto poco, enamorado de una mujer como esa. Mademoiselle Blanche es hermosa, pero no sé si me daré a entender diciendo que su cara es de las que deben infundir recelos. Mademoiselle Blanche es hermosa. A mí, al menos, siempre me han dado miedo esa clase de mujeres. Probablemente tiene 25 años, es alta y metida en carnes, de hombros caídos, garganta y seno magníficos y de morena color. Su cabellera es negra, de un tinte indio, y tan copiosa que bastaría para 2 tocados. Sus 2 ojos negros, de un mirar insolente, sus dientes blanquísimos, y siempre lleva sus labios pintados. Toda ella huele a almizcle. Viste con gran lujo y chic, pero con mucho gusto. Pies y manos son exquisitos. Su voz es un ronco contralto. A veces ríe mostrando toda su dentadura, pero su ordinaria expresión se reduce a una muda e impúdica mirada, y más ante Paulina y María Filipovna. Corre el rumor de que esta última vuelve a Rusia. Me inclino a creer que Mademoiselle Blanche no ha tenido ninguna educación, y es posible que hasta carezca de inteligencia. Mas, por otra parte,
sabe llamar poderosamente la atención y es ladina como ella sola. No sé por qué se me antoja que su vida no ha transcurrido sin aventuras. Puesto en el trance de declarar lo que siento, diría que ni el marqués es su pariente ni su madre es su madre, aunque es evidente que en Berlín, donde estuvimos juntos, ella y su madre tenían algunas amistades decentes. En cuanto al marqués, de quien hasta dudo que lo sea, a pesar de la buena acogida que tiene entre la más distinguida sociedad de Moscú y de varias ciudades de Alemania, no tengo un juicio cerrado. Ignoro la importancia que se le dará en Francia, donde dicen que tiene un castillo. Creo que durante mi ausencia han debido de ocurrir muchas cosas, pero no sé si entre el general y Mademoiselle Blanche ha mediado algo decisivo. Aunque así fuese, todo dependería de nuestra fortuna, esto es, de que el general pueda enseñar mucho dinero contante y sonante, porque si llegasen noticias de que la abuela no moría por ahora, convencido estoy de que Mademoiselle Blanche se evaporaría. Me sorprende y divierte verme entregado por completo a la chismografía. Dios, y qué detestable me es todo esto. Y cómo me gustaría mandarlos a todos a paseo. Pero, ¿puedo dejar a Paulina, renunciando a espiar sus andanzas? Ya sé que espiar es cosa vil, pero ¿y a mí qué me importa? Durante estos 2 días me ha interesado también Mr. Astley. Estoy convencido de que ama a Paulina. Es curioso y hasta ridículo cuánto pueden expresar los ojos de un hombre recatado y torturadamente casto, cuando, ardiendo en amor, prefiere que se lo trague la tierra antes que revelar lo más mínimo o dejarse traicionar por una palabra, por una sola mirada. Mr. Astley no se encuentra con frecuencia en nuestros paseos. Se quita el sombrero y sigue adelante, aunque se muere, claro está, por juntársenos. Si le invitamos, rehúsa inmediatamente. En los puestos donde nos sentamos, en el casino o delante de la fuente, siempre se le ve a cierta distancia, y doquiera que vayamos, al parque, al bosque o al Schlagenberg, no tengo más que mirar en torno, fijándome un poco, para ver aparecer la cabeza del mister, o en el próximo sendero o detrás de un matorral. Me figuro que busca la oportunidad para hablar a solas conmigo. Esta mañana, en un encuentro, hemos cambiado unas palabras. A veces dice las cosas de sopetón. Sin dar los buenos días, me ha saltado: «Oh, Mademoiselle Blanche. He conocido muchas mujeres como Mademoiselle Blanche». Ha callado mirándome significativamente. No he comprendido lo que quería decir con eso, y cuando se lo he preguntado, ha movido la cabeza y, sonriendo con socarronería, ha dicho: «Oh, bien, es lo mismo. ¿Le gustan mucho las flores a Paulina?» «No sé, no tengo la menor idea», he contestado. «¿Cómo? ¿Ni siquiera eso sabe?», ha gritado sorprendido. «No sé, no me he dado cuenta», he repetido riendo. Esto me sugiere una idea». Y se ha alejado moviendo la cabeza, pero de satisfacción. Los dos hablamos un francés detestable. Fin del capítulo 3.